¿Qué conocimiento o qué saben ustedes de intertextualidad? ¿O qué creen ustedes por el solo nombre que creen ustedes que puede ser esto? ¿O qué les dice su amiga Meta? ¿Puedes repetir, porfis, la pregunta, profe? Sí, mi Gaby, que en este caso, ¿qué creen ustedes o qué saben ustedes que es la intertextualidad? ¿Qué es inter? Cuando hablamos de algo de inter, por ejemplo, intercolegiados, interconectados, ¿qué es inter? Pues, profe, esa palabra de intertextualidad me suena como a relación entre diferentes textos. Ok, Gaby, muchas gracias. Muy bien, chicos. ¿Alguien más? Por ahí vi una manito levantada, pero la bajaron. ¿No? Profe, Dime. Inter se podría decir algo así como entre, tal vez. Muy bien, Valerie, muchas gracias. Sebastián, dale. Profe, interés como externo a algo. Eh, Laura. O de diferentes textos dentro de un texto, como una cita o sí, como una cita. Listo, ok, Laura, muchas gracias. Bueno, hermosos. Entonces, cuando hablamos de inter, por ejemplo, intertextualidad, intercolegiados, estamos hablando de entre, ¿listo? Es decir, que hay como una relación o una conexión entre algunas cosas, ¿vale? Entonces, entre textos, ¿cierto? O entre literatura, intertextualidad. Entonces, básicamente es la relación que encontramos muchas veces en los libros, en las citas, en los documentos de algunas otras cosas, ¿vale? A eso se refiere el concepto inicial. Vamos a ir, por favor, a nuestro módulo. Les voy a pedir que por favor lo abran, ya está habilitado para que puedan ingresar. Y vamos a ir con la introducción. ¿Quién me ayuda, por favor, con la introducción? Dale, Valerie, gracias. Introducción. ¿Alguna vez has leído una historia que te recordó a otra? ¿O una película que cita frases de un libro famoso? Eso no es casualidad. Se llama intertextualidad, un término acuñado a Julia Kristeva. En la literatura, los textos no existen de forma aislada. Todos conversan entre sí. Este módulo te enseñará cómo las obras literarias se conectan, se transforman y se enriquecen unas a otras, como una gran red de significados. Muchísimas gracias, Valerie. Entonces, básicamente, cuando hablamos de intertextualidad, estamos hablando de la relación que se encuentra de un texto al otro, ¿cierto? Y cómo normalmente toda la literatura de alguna forma está relacionada, ¿sí? Porque ya sea por los temas, ya sea por el uso de los géneros, ya sea por la época, ya sea por el tiempo literario, por alguna cuestión, siempre va a haber una relación entre los textos. Y eso se denomina intertextualidad. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy, chicos? Pues que podamos reconocer cuál es la diferencia entre intertextualidad y plagio, ¿vale? Porque podríamos decir, ¿cómo así? O sea, si obviamente yo hago mi obra, mi escrito, mi cuento en base a otro, pues estoy generando plagio. Entonces, ¿en qué momento es intertextualidad y en qué momento es plagio? ¿Sí? También no hablamos solo de textos como tal que comparten temas en común, sino que también estamos hablando de que a veces se citan frases célebres, párrafos, citas, cosas así que también pueden ayudar a enriquecer lo que yo estoy escribiendo. Pero pues ya vamos a ir allá. ¿Listo, hermosos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos con los objetivos. Número uno, comprender el concepto de intertextualidad, que creo que ya casi lo tenemos, ¿no? Dos, identificar ejemplos de intertextualidad en textos conocidos. Tres, valorar el poder creativo de relacionar textos. Y cuatro, relacionar la intertextualidad con la vida diaria y con la fe. Estos son los objetivos, entonces confiemos en el Señor que los podamos resolver. ¿Listo? Por favor, alguno de ustedes
¿Me ayuda leyendo esto? ¿Qué aprenderemos? Gracias, Laura. En este módulo te mostrará cómo los autores no escriben desde el vacío, se inspiran, responden perdón, o reinterpretan otras obras. Aprenderás a detectar estas conexiones y a disfrutar más profundamente la lectura. También entenderás cómo muchas de las ideas que usamos cada día tienen una historia detrás y cómo Dios nos invita a dialogar con la verdad como Él lo hizo en las Escrituras. Muchísimas gracias, Laura. Entonces, chicos, acá quiero que ustedes piensen que dependiendo del tipo de literatura que ustedes lean, que a ustedes les guste, que a ustedes les apasione y demás, dependiendo de eso, seguramente cuando tú escribas o cuando estés haciendo una redacción o cuando tengas la intención de generar alguna redacción por cualquier cosa, ya sea porque le gusta o por algún trabajo y demás, seguramente va a ser relacionado con eso que previamente has leído y te gusta leer. Entonces, por ejemplo, si a ti te gusta leer sobre el amor, seguramente tu escrito va a ser el amor. Si te gusta leer, en este caso, poesía, seguramente tu escrito va a ser una poesía. Si no, si te gusta de pronto ya un poquito leer más acerca de la historia o de casos reales o de la vida y demás, pues seguramente tu escrito va a ir asociado a eso. Entonces, no te puedes estar copiando, pero ya hay una relación entre lo que lees, lo que te gusta y lo que vas a hacer, ¿sí? Entonces, básicamente se trata de esto. Seguimos. Vamos por nuestra idea fundacional. Entonces dice, Dios nos creó para vivir en diálogo y conexión. Claramente Dios nos hizo personas que necesitan relacionarse, ¿no? Para nosotros es una necesidad básica. De hecho, la primera necesidad básica que tenemos es la misma relación con el Señor, ¿no? Entonces, y para eso nos creó Él, ¿no? Para poder relacionarnos con Él, para que hubiera todo ese tema de esa relación e intimidad. Dice, así como en la Biblia los textos se iluminan entre sí, la intertextualidad nos enseña que toda obra literaria nace del encuentro con otras. Todos los escritores encontraron su inspiración en algo que ya había previo, ¿sí? Entonces no podemos decir, ay, no, es que lo que pasa es que a él le nació la inspiración de la nada. No, siempre necesitamos una base sólida para poder generar, en este caso, textos literarios. Y entonces a eso se le denomina intertextualidad. Dice, comprender esto nos ayuda a ver que somos parte de una gran historia tejida por Dios, donde cada palabra y cada vida tiene sentido y valor. Entonces, claramente, cuando comprendemos que la literatura, los textos y todas estas cosas mágicas que el Señor nos ha dado, digo mágico es como no de que apareció de la nada, sino mágico como algo sorprendente, un regalo de Dios, básicamente podemos también entender que si solo el lenguaje, solo la literatura, solo los escritos son asombrosos, pues cuanto más nuestra vida, ¿no? Cuanto más lo que nosotros somos, cuanto más nuestro propósito también de vida. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, comentario. Les ofrezco disculpa, pero están cortando el pasto. Espero que no interfiera mucho. Preciso hoy les dio por cortar el pasto. Nada, mis chiquitos. Entonces, avanzamos. Listo. Vamos a la reinvestigación. Y entonces vamos a iniciar con la etimología, que ya habíamos visto también como un poquito de esto, ¿no? Entonces dice, intertextualidad proviene del latín. Inter, que es entre, ¿no? Entonces ya sabíamos que cuando hablamos de inter, hablamos de una conexión, de un enlace, ¿cierto? De una unión. Entonces, entre. Y textus, que se refiere a tejido y a texto. Recordemos que decíamos que los textos son tejidos porque básicamente se unen un montón de palabritas y conforman una idea que tienen un sentido, ¿no? Por eso se denomina como un tejido. Dice, literalmente significa lo que está entre los textos, ¿vale? O lo que podemos encontrar entre los textos. ¿Hasta ahí algún aporte? No, señora profe.
Gracias, mi Gaby. Vamos con la historia. ¿Quién me ayuda leyendo la historia? Gracias. Concepto fue popularizado por Julia Kristeva en los años 60, aunque ya lo habían explorado autores como Bakhtin. Sin embargo, desde la antigüedad los textos se han referido unos a otros. Por ejemplo, en la Biblia, el Nuevo Testamento constantemente cita al Antiguo, creando una red de sentido. La intertextualidad ha sido clave en la literatura clásica, medieval, moderna y contemporánea. Listo, Jair, muchísimas gracias. Entonces, importante, chicos, el concepto no fue inventado por Julia Kristeva, ¿no? Porque básicamente, pues es algo que ya simplemente se iba desarrollando todo el tiempo, ¿sí? Lo que pasa es que ella le dio el nombre a eso, ¿sí? A entrelazar los textos, entonces ella dijo, ah, no, eso es intertextualidad. Entonces, ella lo nombró ese arte, ¿vale? Más o menos sobre los años 60. Y claramente, pues ya varios autores pues lo habían analizado y ya muchas veces había sido hasta utilizado, ¿no? Porque yo les contaba a ustedes, en la antigüedad, pues la forma de transmitir la literatura era de voz a voz. Y pues al hacerlo de voz a voz, pues la intertextualidad era totalmente evidente. ¿Por qué? Porque yo transmitía el mensaje de una manera, pero la otra persona le colocaba otras cosas, lo adornaba de otra manera y lo transmitía de otra manera. Entonces, claramente la intertextualidad pues ha existido desde siempre, pero ella fue la que le dio el nombre, ¿no? Dice que claramente pues siempre los textos se han referido unos a otros y se han tomado cositas. Yo no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, la primera versión de los cuentos de los hermanos Grimm eran cuentos de terror y eran para adultos, que de hecho para los niños nada que ver. Pero luego se genera esta transformación y pues surgen los cuentos de hadas. Los voy a invitar a que se hagan una consulta y puedan leer, ojalá, alguno de esos cuentos de primera mano y se van a dar cuenta que eso, historia de amor y princesa y eso, nada que ver. Era más aterrizado como hacia el oscurantismo, como más pesimistas, como un poquito más esto, pero miren esa transformación que tuvieron. Entonces, todo esto se evidencia muchísimo. De hecho, hay muchas cosas que en un inicio fueron una cosa y ahorita ya son otra, pero sus bases fueron esas. Y acá nos dan un ejemplo, pues, bastante, digamos que ¿cómo se dice? Bueno, un ejemplo que todos conocemos, ¿no? Y es el tema de la Biblia. Constantemente en el Nuevo Testamento se está citando el Antiguo Testamento con el fin de respaldar lo que se está diciendo, ¿no? En ese momento. Cuando hablamos de la historia, cuando hablamos del entretenimiento, de todo esto, siempre vamos a encontrar la intertextualidad. ¿Listo, hermosos? ¿Hasta hay alguna pregunta, algo que decir? ¿No? ¿Todo bien? Listo. Ahora vamos a ver este videito, no es largo, para que podamos avanzar un poquito más. Que tus conocimientos sigan creciendo. ¿Sabemos qué es la intertextualidad? Quédate para aprender con nosotros. Aquí te lo explicaremos todo. La intertextualidad es un término creado por Julia Kristeva en 1967. Este es un recurso estilístico que permite establecer una relación entre dos textos de manera implícita o explícita, citando a uno dentro de otro. Estas relaciones van a depender ya sea por los referentes textuales, sociales o de contexto, y las asociaciones intertextuales o significaciones asociativas van a depender de los receptores. En español, lo cual significa que de un texto literario puede haber una pluralidad de lecturas intertextuales y que existen un montón de lecturas como textos y lectores existan. Diferentes posibilidades de relación intertextual. Cita. Consiste en extraer un trozo de otro texto y colocarlo entre comillas en el texto propio, señalando al autor y la fuente original. Alusión. Es un enunciado cuya plena comprensión supone darse cuenta de su relación con otro enunciado. Ejemplo, el título La Vuelta al Día en 80 Mundos de Julio Cortázar remite claramente con su juego de palabras a la novela de Julio Verne.
Derivación es la relación que se da entre un texto nuevo que deriva de otro texto anterior. Se pueden señalar dos clases de derivación. Transformación, tomar el mismo tema pero decirlo de otra manera. Imitación, tomar otro tema pero decirlo de manera parecida. Plagio es una copia no declarada pero literal. Lección número 1, aprendida. Impresionante. Listo, chiquitos. Entonces es muy cortico, ¿cierto? Pero es muy claro, me parece a mí. Tiene todo lo que necesitamos. Entonces aquí nos mencionaban no solo qué es el concepto de la intertextualidad, sino cuál es su funcionamiento, ¿cierto? Y nos hacía mención de 6 tipos de intertextualidad que podemos encontrar, pero ya vamos a andar un poquito más en eso. No sé si hasta ahí alguno tiene preguntas. Nada, listo. Vamos con el concepto. Hermosos. Laura, dinos. ¿Es para leer? No, no era para Sí, leer. profe. Ah, dale, gracias. Con el concepto, hermosa, por favor. La intertextualidad es el vínculo que se establece entre el texto y otros textos anteriores o contemporáneos. No leemos un texto completamente aislado, siempre hay huellas, referencias o ecos de otros escritos. Puede ser una cita directa, una referencia disimulada, una adaptación creativa o incluso una burla. Es como si los textos hablaran entre ellos, formando una red de significados que el lector puede descubrir y disfrutar. Muchísimas gracias, Laura. Entonces, básicamente lo que se nos está diciendo es que la intertextualidad es común, ¿no? Siempre está inmersa en todo lo que nosotros leemos, siempre está ahí. Entonces, debemos tener en cuenta eso. ¿Listo, chicos? Es como si siempre hablaran, siempre está ahí, puede ser de forma directa, como lo dicen acá, con una cita, o de una forma más disimulada, o incluso podemos a veces encontrar hasta en forma de burla, de sátira, ¿sí? Pero siempre va a estar asociada, ¿vale? Es más, hasta en lo que nosotros mismos escribimos, siempre vamos a encontrar una intertextualidad de algún lado. Vamos con las características. ¿Quién me ayuda, por favor, con las características? Gracias, Aslan. Diálogo entre obras. Todo texto participa de forma consciente o inconsciente en una conversación con otros escritos. Influencia e inspiración. Muchos autores se inspiran en libros que han leído o que forman parte de su cultura. Transformación creativa. Un autor puede tomar un texto anterior para reimaginarlo, cambiarlo de época, género o tono. Participación del lector. Quien conoce el texto original puede captar más significados, ironías o críticas en el nuevo texto. Riqueza cultural. La intertextualidad ayuda a mantener viva la tradición literaria, religiosa e histórica. Muchísimas gracias, Aslan. Entonces, chicos, debemos saber también que la literatura antigua, pues claramente, digamos que a nuestros ojos no es tan llamativa como la actual, ¿no? Entonces, la intertextualidad no solo se utiliza porque ya es algo que está en nosotros mismos, ¿sí? Normalmente lo que yo les decía, si vamos a escribir algo, siempre lo vamos a relacionar con algo que ya conocemos o hemos leído, sino que adicional se ha utilizado para reescribir la historia y poder transmitir también esas cosas que de pronto si las vamos a leer se nos va a hacer tediosas, un poquito como cansadas y demás, y hacerlas más llamativas para no perder como esos primeros fines o esos primeros pasos que hubo de la literatura, ¿sí? Hay también libros que son como reescritos, restablecidos con el fin de que no se pierda eso que hizo ese autor y que también para nosotros pues sea claro, sea llamativo, más como en el lenguaje actual, porque ustedes saben que el lenguaje, las costumbres, la forma de escribir, todo eso pues se va renovando con el tiempo. Y sí es importante que las cosas se puedan adecuar para que no se pierdan, ¿sí? Que puedan generar como una transformación. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o algún aporte. Solo escucho la máquina del pasto. Listo, hermosos, muchas gracias. Vamos con los tipos de intertextualidad que ya se nos fueron mencionados en el video, pero pues la idea es que podamos indagar en ellos. ¿Listo? Tenemos dos grupos principales, digamos que dos grandes grupos, y de eso se derivan algunos otros.
Tenemos el primero, que es intertextualidad de cita. ¿Qué es? Dice, es cuando un texto menciona de manera directa y literal las palabras de otro texto, entre comillas, o haciendo referencia explícita a su autor. Recordemos, chicos, que si nosotros no hacemos referencia al autor, o sea, número uno, si copiamos explícitamente lo que está en otro lado y no mencionamos al autor, claramente pues eso ya no es una cita, sino que eso es plagio. Entonces debemos tener cuidado. Acá en Colombia, todo el tema del plagio es un poquito más flexible, pero a nivel internacional el tema del plagio es bastante fuerte, chicos. Por eso no debe ser algo de lo que nos confiemos. Y adicional lo que hablábamos cuando vimos el tema de la tesis, ¿no? También debemos valorar el esfuerzo de las personas y no robárnoslo. Si estamos haciendo algo y nos pareció bonito eso que hizo esa persona, nos parece que hizo un gran trabajo, pues antes al revés, exaltémoslo colocando la cita, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes vayan a presentar su tesis en la universidad, en las universidades son eh, muy enfáticos con el tema de las citas y del plagio. Entonces también tener como mucho cuidado con eso, aprender a hacer las citas, también cómo valorar el trabajo de las personas. ¿Listo, hermosos? Entonces para que lo tengan ahí. Dice ejemplo, en una novela moderna, el personaje dice, como decía Shakespeare, ser o no ser, esa es la cuestión, ¿sí? Uy, esta sí que es utilizada, ¿no? Aquí el autor cita directamente a Shakespeare, usando sus palabras exactas, no le cambió nada, pero le da, en este caso, todo el crédito, pues a quien las dijo, porque así debe ser. ¿Listo, hermosos? Hasta ahí de pronto una pregunta. Creo que es como claro, pero no sé si tienen dudas o preguntas. Entonces vamos con la siguiente que hace parte de ese gran grupo. ¿Se acuerdan que les dije? Son dos grandes grupos y dentro de esos vamos a encontrar otras. Entonces, la primera que es intertextualidad de cita y esta que es intertextualidad de alusión. ¿Listo? Dice, ¿qué es? Es cuando un texto hace referencia a otro sin mencionarlo directamente. Solo insinúa o recuerda su contenido, personajes o ideas. Depende del lector reconocer la conexión. Entonces, en este caso no es tan directo como la cita, ¿no? No está tan específico, ¿vale? Entonces dice, ejemplo, un poema dice, caminé por un bosque encantado buscando la salida de mis sueños. Aunque no lo menciona, puede ser una alusión a Alicia en el País de las Maravillas, por la idea del bosque, el sueño y lo fantástico. El lector que conoce la obra puede hacer esa conexión. ¿Mm? Cuando hablamos de una intertextualidad de alusión, chicos, lo que debemos tener en cuenta es que no se está citando específicamente las palabras, porque si son las palabras exactas, sí o sí debe ir con cita o si no es plagio. Pero si simplemente yo me acordé de Alicia y quiero hacer como una alusión, en este caso caminé por un bosque encantado, pues es diferente. Si estoy haciendo una alusión, pero no estoy citando textualmente lo que estaba dentro de la obra. Por tanto, no va a ser un plagio. No sé si esa parte quedó clara, chiquitos, o si de pronto les genera alguna duda, alguna pregunta. ¿No? ¿Todo súper claro? Listo, mis preciosos. Espero que así sea. Seguimos. De esos dos grandes grupos, pues se van a generar otras, como ya se los dije. Tenemos la intertextualidad explícita. Dice, se menciona directamente otro texto, autor o personaje. Cuando hablamos de algo explícito, pues es qué es lo que es, ¿cierto? Entonces, acá tenemos el ejemplo. Dice, en Don Quijote, el protagonista menciona libros como Amadís de Gaula, lo que nos muestra que su locura viene de esas lecturas. No sé si hayan leído Don Quijote, es un libro bonito, los voy a invitar a que lo lean. Realmente como que lo atrapa uno en las fantasías de Don Quijote que estaba como un poquito chiflado. Y él entonces ahí menciona estos libros y básicamente lo que él dice es que él es así como es por haber leído esos libros, ¿sí? Entonces la intertextualidad es explícita. Menciona el libro dentro de
el libro, valga la redundancia. Vamos con la siguiente, que es la intertextualidad implícita. Dice, no se menciona directamente, pero hay una clara referencia o eco, o sea, es claro. Dice ejemplo, en El Principito, que también les invito a que lo lean, me parece que es muy, muy lindo y que aparte deja muchas enseñanzas y es cortico. Ese tú lo puedes leer en 2 días, es súper cortico y es bonito. Dice, en El Principito, la rosa puede recordar a Eva de Génesis. Es bella, frágil vea, toda trabada. Y desencadena una transformación en el protagonista. Entonces, ahí claramente hay una referencia que está implícita, ¿sí? Que se sobreentiende, podríamos decirlo así. Luego entonces tenemos la parodia. Dice, imita otro texto, pero en este caso ya lo hace con exageración, con humor, con crítica, ¿sí? Tenemos ejemplo, Shrek. Entonces, Shrek toma cuentos clásicos como Cenicienta o Blancanieves y los transforma en una comedia que rompe los estereotipos, ¿vale? Entonces está basado en eso, pero ya lo hace de una forma más divertida y más bonita. Si no han visto Shrek, también vean Shrek. Ay, a mí me encantan las películas de Shrek, me parecen muy lindas. Seguimos, hasta ahí. ¿Alguien quiere decir algo o no? Nada. Me siento tan sola. Profe, una pregunta. El libro de la granja, ¿tú crees que ese libro también puede ser como tipo Shrek, que es una crítica? Sara, imagínate que yo no he leído el libro de la granja. Ay, profe. Sí, no, no lo he leído, entonces no sabría decirte. Pero si tú lo ves que como que hay una intertextualidad, yo creería que sí. Pues tú que los has leído, porque yo la verdad, no sé. ¿Sí, sí crees que la hay? Pues quizás sí. Ok, buscaré el libro y lo leeré para saber. Dale, profe. Dinos. Dale. No, pues que Shrek nació debido a que al director de La Sirenita de Disney lo despidieron a mitad de película, por decirlo así, lo despidieron. Y el de Rabia hizo DreamWorks y creó Shrek para burlarse de todos los clásicos de Disney. O sea, eso en realidad fue como una venganza, una sátira, si se puede decir así. Ah, pero es buenísima, buenísima. Ah, ok, Sara. Mira, si ves, no tenía ni idea de eso. No sabía eso, pero sí, son muy buenas. Sí, sí. No, es que mi cabeza guarda solo datos que no sirven, pero, pero te voy a contar. Pero chévere. Yo que ya se estaba mirando que es que en la última no va a salir el burro y yo decía, eso no puede suceder. De por Dios. Súper mal. Hermosos, 9:40. Aslan, de vuelta, retomamos contigo. ¿Listo? 9:50 nuevamente conectados. ¿Listo, mis preciosos? Ya nos vemos. Gracias por su participación. Ya nos vemos nuevamente, preciosos.